Gracias por permitirnos llegar hasta donde tú estás. Gracias sean dadas a nuestro Dios por este encuentro tan especial y por la decisión que tomaste de sintonizar este programa con el fin de alimentar tu alma del alimento que tanto necesitamos en este tiempo. La bendita palabra de Dios ha llegado a tu vida y eso es lo que vamos en este momento a escuchar, a analizar, a comparar. Dios utiliza diferentes métodos para llamarnos y el Señor hoy obrará con poder en tu vida. El Señor siempre te diremos, te está llamando y te está buscando. El Señor no tarda su promesa de venir por segunda vez y todos somos testigos que las señales se están cumpliendo. Y nada podemos hacer para refrenar la profecía escrita en su palabra. Lo único que nos queda, queridos, es ser perseverantes en nuestra fe, ser conscientes que este tiempo ya se está cortando y que nuestra alegría se transforme en trabajo de compartir con otros la palabra de Dios. Ese debe ser nuestro continuo pensar, nuestra continua motivación, nuestro continuo suspirar, ganar almas para Dios. Así como una vez nosotros hemos sido rescatados, rescatar a los demás. Es muy bueno que también sigamos predicando hermosos sermones en las iglesias, pero no debería haber una iglesia con un sábado que no tenga un invitado. Todos deberíamos trabajar incansablemente para atraer, y si no quieren venir, ir donde ellos están para persuadirlos a tiempo y fuera de tiempo. Dios obre para que esto se haga posible. Vamos a estudiar la lección para esta semana. Aquí tenemos nuestro folleto. Es la lección 22, sábado 25 de noviembre del año 2023. Obreros de la viña. Vamos a orar antes de empezar. Gracias, amado Padre, por este momento tan especial de conectarnos contigo a través de tu bendita palabra. Señor, unge los labios del Maestro. Permite que estemos atentos como alumnos aplicados, Señor, perseverando siempre en esta búsqueda que tenemos, Señor, de aprender más de ti para poder aplicarlo en nuestra vida. Bendice a todos nuestros hermanos a nivel mundial, Señor, que se acogen en este momento, cada uno con sus cargas, con sus problemas, con sus sueños. Tú sabes, Padre mío, bendícelos según sea tu voluntad. Ayuda a todos, Señor, para que juntos podamos continuar en esta caminata que estamos haciendo hacia la patria celestial. Dejamos todos en tus benditas manos, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Mis hermanos y amigos, sean todos bienvenidos al estudio de la Escuela Sabática. Hoy continuaremos estudiando las parábolas de Jesucristo. Antes queremos invitarte a participar de nuestro acostumbrado ayuno mensual. Este sábado 2 de diciembre estaremos haciendo nuevamente nuestro acostumbrado ayuno, en la cual estaremos clamando y orando por los enfermos. Así que te invitamos a suplicar en oración al Señor por la salud de todos nuestros hermanos y también de todos aquellos que están sufriendo un mal de salud. El versículo inicial dice lo siguiente: porque el reino de los cielos es semejante a un hombre, padre de familia, que salió por la mañana a contratar obreros para su viña. Dice Mateo capítulo 20, versículo 1. Así que, mis queridos hermanos, hoy estudiaremos el tema que lleva por título Obreros de la Viña. Este tema también es conocido como la parábola de los trabajadores de la viña. Esta historia trata del dueño de una viña que contrata a unos jornaleros, a unos obreros, en diferentes momentos del día, en la mañana, en la tercera hora, en la sexta y novena hora, y también en la 11ª hora. ¿Y qué significa todo esto? Esto es lo que veremos en la lección. Así que usted, mi querido amigo, en la comodidad de su hogar,
Y usted, mi querido hermano, con la lección y libreta de apuntes en la mano, quédense con nosotros porque tenemos mucho que aprender el día de hoy. Este tema tiene 3 hermosos subtemas. El primero dice, la mies es mucha y los obreros pocos. El segundo subtema dice sentimientos encontrados. Y el tercero, principios divinos versus tendencias humanas. Así que nosotros ya estamos aquí, listos y dispuestos, para comenzar esta hermosa lección. El primer subtítulo dice, la mies es mucha y los obreros pocos. En la parábola de los trabajadores, ¿a qué hora del día llamó el padre de familia para que trabajaran en su viña? ¿Qué fue tan significativo acerca de la pregunta que hizo en la hora 11? ¿Por qué estáis aquí todo el día ociosos?, dice la interrogante. Vamos a estudiar el libro de Mateo, capítulo 9, versículos 37 y 38, y también capítulos 20, versículos 1 y 3, y 5 y 7. Entonces dijo a sus discípulos, a la verdad la mies es mucha, mas los obreros pocos. Rogad pues al Señor de la mies, que envíe obreros a su mies. Porque el reino de los cielos es semejante a un hombre, padre de familia, que salió por la mañana a contratar obreros para su viña. Y habiendo convenido con los obreros en 1 denario al día, los envió a su viña. Saliendo cerca de la hora 3 del día, vio a otros que estaban en la plaza desocupados. Salió otra vez cerca de las horas 6 y 9, e hizo lo mismo. Y salió cerca de la hora 11. Halló a otros que estaban desocupados y les dijo, ¿por qué estáis aquí todo el día desocupados? Le dijeron, porque nadie nos ha contratado. Él dijo, id también vosotros a la viña, y recibiréis lo que sea justo. Segunda de Timoteo, capítulo 4, versículo 2, dice lo siguiente, que predique la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina, dice la palabra del Señor. Resulta que el Señor Jesucristo caminaba por todos los pueblos y ciudades. El Señor enseñaba en las sinagogas y anunciaba las buenas nuevas del reino de Dios. Sanaba a la gente que sufría de dolores y enfermedades. Sordos, mudos, cojos, ciegos, paralíticos, endemoniados. Y mientras eso sucedía, ¿qué crees que hacían los fariseos? Lo criticaban. Pero al ver la gran cantidad de gente que lo seguía, sintió mucha compasión porque vio que era gente confundida, que no tenía quien la ayudara. Parecía un rebaño de ovejas que no tenían pastor. Entonces dijo a sus discípulos, a la verdad, la mies es mucha, mas los obreros pocos. Así lo escribió Mateo capítulo 9, versículo 37. Cuando hablamos de mies, hablamos del cereal que está listo para cosecharse, ¿cierto? Por ejemplo, el trigo, la cebada y así. La mies es el producto agrícola que Jesús usaba para hacer una similitud con la abundancia de gente que deseaba arrepentirse de sus pecados y venir a Él. La mies entonces son las personas, pero no solamente por la cantidad, sino porque germina en el mundo una gran cosecha de cansancio, de espigas cargadas, de grano maduro que ya se inclinan hacia la tierra por el peso. La mies es una gran cosecha de cansancio, de espigas cargadas de lágrimas. Una mies, mis queridos hermanos, son aquellas personas con miedos, como de ovejas que no tienen pastor. En verdad que esta parábola es para nosotros un tema de mucha reflexión, porque el Señor nos dice, en el mundo hay mucha gente que necesita urgente ayuda de consuelo, que le hablen de la palabra de Dios. Ahora, existe una semilla que ya germinó. Hay una humanidad que espera ansiosamente de Dios. Entonces, fíjate, en ese lugar donde nosotros vemos algo imposible,
y nos consideramos incapaces de predicar, Jesús ve que hay algo bueno. Es como si nos dijera, miren lo bueno que ya está creciendo, no tengan miedo, extiendan sus manos. Es el Señor que vio las multitudes, que tuvo compasión, que tuvo una visión general de quiénes eran las personas que le seguían. Ahí vio rostros cansados, llenos de temor, de tristeza, de desesperanza. Ahora, Cristo llama a obreros. Todos son obreros de Dios. Pastores, misioneros, colportores, fieles, líderes, laicos. El Señor está llamando a todos a involucrarnos en su viña. Jesús, mi querido hermano y mi querido amigo, nos llama a formar parte del éxito de su iglesia. O sea, cuando venimos a la iglesia, ese gozo, esa alegría nos impulsará a compartir lo que sabemos con los demás. Pero, ojo aquí, mi querido hermano, la empresa o la iglesia es de Dios, es del Señor la viña. Y cada uno de nosotros somos solamente obreros. El Señor llama a todos, aunque muchos digan que no tienen tiempo o que tienen vergüenza. Lo cierto es que el Señor llama a todos. Jesús vio la grandeza de la necesidad humana como una oportunidad, como una mies que era mucha. Una cosecha es algo bueno, ¿no es cierto? Y esta era mucha cosecha. Por tanto, se necesitaban y se necesitan trabajadores. Es por eso que el libro de San Juan, capítulo 4, versículos 35 y 36 dice: alzad vuestros ojos y mirad los campos, porque ya están blancos para la siega. Y el que siega recibe salario y recoge fruto para vida eterna, para que el que siembra goce juntamente con el que siega. Entonces, mi hermano, Cristo está llamando a la siega. Él necesita obreros comprometidos con la causa. Hay mucho trigo por cosechar. Sin embargo, los segadores son pocos. Ahora mira, cuando hablamos de que los segadores son pocos, no significa que los creyentes son pocos, sino que significa que no todos están dispuestos a hacer la obra misionera. Hay muchos que no saben ni siquiera agarrar la hoz para segar. Es decir, hay muchos en la iglesia que solamente son oidores, mas no son hacedores. Eso es lo que significa todo esto. Y el Señor llama a todos a buscar y traer almas para la iglesia. Eso es lo que dicen los versos. Entonces mira, mientras los discípulos decían que faltaba mucho para la cosecha, el Señor dice que hay urgencia de hacer un trabajo espiritual con las almas. En estos tiempos, aún muchos piensan que la venida de Cristo está lejos. Pero eso no es verdad, porque estamos a las puertas de su segunda venida y las señales están allí presentes. Por tanto, es urgente el trabajo misionero para salvar esas almas. En la actualidad, los campos están blancos, la mies es mucha y es una muy buena cosecha. Por tanto, el Señor requiere obreros que trabajen en todo momento y con todas las herramientas que Dios nos ha dado, con todos los instrumentos. El Señor dice que todo trabajo será recompensado. El fruto de su trabajo durará por siempre, porque recoge fruto para vida eterna. Todo trabajador de la siega se gozará juntamente en el trabajo. ¿Qué dice la parábola de los obreros de la viña? Veamos la primera parte. La historia resalta que las reglas del reino de los cielos son muy diferentes a las reglas humanas. La parábola tiene que ver con la recompensa para el discipulado, que gana almas para Dios, como obreros de Dios. La historia hace dos revelaciones, mis queridos amigos. Primero, muestra la gracia que se otorga a la persona que menos la merece. Y segundo, reprende a aquellos que piensan que por tener muchos años en la iglesia, aún sin hacer obra
misionera se merecen el reino de los cielos. El salario es de acuerdo a la obra misionera y a las almas ganadas para Cristo. La parábola hace mención a 5 grupos de obreros. Veamos cuáles son. Observa la imagen. El lugar visitado por el contratista era el mercado. En ese lugar los hombres que buscaban empleo esperaban listos con sus herramientas para ser contratados para algún trabajo. El salario diario era 1 denario, porque ese había sido el acuerdo. Mientras que la primera vez que sale a buscar obreros es en la mañana. Observemos la imagen y veamos que la hora sería a las 7 de la mañana aproximadamente, porque estamos hablando de las primeras horas. Luego va a la hora tercera, es decir, a las 9 de la mañana. Es por eso que te he puesto ahí la imagen del reloj hebreo, ¿no es cierto?, comparado con el reloj actual. Solo que esta vez ya no va al mercado, sino va a la plaza. Luego hace lo mismo a la hora sexta y novena, que serían cerca de las 12 del día y 3 de la tarde. Ahora, observa con mucha atención el verso. Ahí dice que el administrador del dueño de la viña va nuevamente a buscar obreros a una hora 1/10, que son cerca de las 5 de la tarde. ¿Cuál sería el salario acordado para estos obreros? El Señor pagaría lo que sea justo. Es decir, que estos obreros dejan su sueldo a juicio del dueño de la casa o del padre de familia. ¿Qué preguntó el dueño de la viña? ¿Por qué estáis aquí todo el día desocupados?, dijo. Es decir, aún al terminar el día, todavía habían obreros ociosos que respondieron: porque nadie nos ha dado trabajo, nadie nos ha contratado. El dueño de la viña contrata a todos y no deja a nadie sin trabajo. Esa es la misericordia del padre de familia, esa es la bondad. Es decir, el momento que los contrata es un momento lleno de gracia. En conclusión, todos tienen su recompensa y todos tienen trabajo. Entonces, mi hermano, el dueño de la viña tenía una gran cosecha y faltaban trabajadores. Este agricultor sabía que si la cosecha no se juntaba antes de que comenzaran las lluvias, se arruinaba. Entonces se necesitaba trabajar duro y contra el tiempo. Y cualquier obrero era bienvenido. Incluso así pudiera dedicar solamente 1 hora al trabajo. ¿Pero qué significa esto? Pongámonos a pensar en esta parábola. ¿Cuánto falta para que venga Jesucristo? Casi nada, ¿no es cierto? ¿Cuántas almas representadas por la cosecha están desesperadas porque le hablemos de Cristo? Muchas, miles, cientos de miles, ¿verdad? Ahora, ¿qué sucede si se agota el tiempo de gracia? Esas almas se pierden. Es decir, la cosecha se malogra y se pierde. ¿Te das cuenta? Mis queridos hermanos, el Señor nos dice hoy: ¿por qué estáis aquí todo el día desocupados? En verdad que en la iglesia vemos muchos desocupados, que no queremos hacer la obra misionera por diversos motivos. Primero puede ser por temor. ¿Temor a qué? Temor a nuestra ignorancia. Pensamos que no conocemos lo suficiente para predicar a Cristo. ¿Qué más? Temor al rechazo. Pensamos que si llamamos al arrepentimiento, la gente se burlará de nosotros. Somos responsables de compartir el evangelio y Dios es responsable de los resultados. Así lo escribe 1 Corintios capítulo 3, versículos del 6 al 7. ¿Qué más temor tenemos? Temor a la persecución. Muchos fueron perseguidos por causa de Cristo, pero eso no debe ser excusa para no evangelizar. Segundo, porque dudamos del poder del evangelio. Jamás admitiremos públicamente que dudamos del poder del evangelio, pero nuestra falta de acción lo comprueba. Y el Señor dice: porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios, ¿cierto? Así lo dice Romanos capítulo 1, versículo 16. Tercero, porque confundimos el fruto del evangelio con el evangelismo. Los frutos del evangelio son los frutos del Espíritu, por tanto, están en cada creyente de fe. Evangelizar, mi querido amigo,
es predicar la palabra de Dios para salvación de las almas. Cuarto, porque nos falta disciplina. La disciplina consiste en el deber en que cada creyente de fe tiene de hacer la obra misionera. Y quinto, porque minimizamos al enemigo. En el mundo, mi querido amigo, se estima que el 95% de los creyentes en Cristo no evangeliza. Eso significa que el diablo trabaja duro para evitar la obra de Dios y está contento con esta cifra. Y nosotros nos dejamos vencer por el enemigo. Satanás sabe que el evangelio es verdad y tiembla ante su poder. Por tanto, declara la guerra de una manera inteligente para detener su avance. Así lo escribe Santiago capítulo 2, versículo 19. Entonces, mis hermanos, ha llegado el momento de reflexionar y de comenzar a trabajar. Ha llegado el momento de trabajar en tiempo y fuera de tiempo. Ha llegado el momento de exhortar y de redargullir y de reprender. Ha llegado el momento de ver que los campos del Señor están blancos. Es que la siega ya está lista. Así que no pongamos obstáculos a la obra de Dios. Nunca digamos, no tengo tiempo, o tengo vergüenza, o nadie me enseñó. No. Hay muchas formas de hacer la obra misionera. Desde el más adulto hasta el más pequeño debemos hacer esa hermosa obra misionera. ¿Cuál sería, mis hermanos, aquí la respuesta? En la parábola de los trabajadores, ¿a qué hora del día llamó el padre de familia para que trabajaran en su viña? A la primera, tercera, sexta, novena y 11ª hora. ¿Qué fue tan significativo acerca de la pregunta que hizo en la hora 11ª? ¿Por qué estáis aquí todo el día ociosos? Es tan significativo porque el Señor está llamando a todos. El Señor llama hasta el último momento de nuestras vidas a arrepentirse y venir a Él. Pregunta número 2. Estamos estudiando el subtítulo La mies es mucha y los obreros pocos. ¿Por qué los que fueron contratados primero no entendieron la gracia que se concedió a los que fueron contratados últimos? Aplicando esto espiritualmente, que cada estudiante en la clase de la escuela sabática se pregunte cómo se comporta, como los trabajadores que fueron contratados primero o como los que comenzaron a trabajar los últimos. ¿Qué estudiaremos aquí? Mateo capítulo 20, versículos 3 al 5 y también versículo 8. Saliendo cerca de la hora tercera del día, vio a otros que estaban en la plaza desocupados y les dijo, «Id también vosotros a mi viña, y os daré lo que sea justo». Y ellos fueron. Salió otra vez cerca de las horas sexta y novena e hizo lo mismo. Cuando llegó la noche, el señor de la viña dijo a su mayordomo, «Llama a los obreros y págales el jornal, comenzando desde los postreros hasta los primeros». Romanos capítulo 4, versículos 3 y 4 dice, porque, ¿qué dice la Escritura? Creyó Abraham a Dios y lo fue contado por justicia, porque al que obra no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda. A ver, en profecía, ¿qué significan estos grupos de obreros que fueron a trabajar a la viña? Partamos por Mateo capítulo 20, versículos 1 y 2. Porque el reino de los cielos es semejante a un hombre, padre de familia, que salió por la mañana a contratar obreros para su viña, y habiendo convenido con los obreros en un salario al día, los envió a su viña. ¿Quiénes fueron estos llamados en el primer grupo? O el grupo de la mañana. Los primeros obreros fueron los hijos de Israel, o Israel antiguo. Los primeros obreros, a diferencia de los otros que fueron llamados, se les prometió un salario, que fue un denario. Es decir, con los primeros obreros Dios hizo un pacto, un contrato que fue suscrito por toda la nación para evangelizar a todo el mundo, con la promesa de ser su especial tesoro sobre todos los pueblos, como lo registra Éxodo capítulo 19, versículo 5. Solo que no lo hicieron. Ellos consideraban que sus largos años de servicio los hacían merecedores de una recompensa mayor que los demás. Y nuestra hermana Elena G. de Guay lo dice. Los judíos habían sido llamados primeros a la viña del Señor. Y por causa de eso,
eran orgullosos y justos en su propia opinión. Así lo escribe nuestra hermanita Elena G. de Guay. ¿Cuál fue el mensaje para el primer grupo? Para el primer grupo el mensaje fue el servicio del santuario. Fue el sistema ceremonial que simbolizaba a Jesús. El pueblo judío debía anunciar la primera venida del Señor a la tierra. Y me harán un santuario y habitaré entre ellos, dice Éxodo capítulo 25, versículo 8. Veamos el segundo grupo. ¿Quiénes estaban inmersos en el segundo grupo de los llamados? ¿Qué dice Mateo capítulo 20, versículo 3? Saliendo cerca de la hora tercera del día, vio a otros que estaban en la plaza desocupados. ¿Quiénes fueron los integrantes de este grupo? Fueron los apóstoles y los primeros cristianos. El mensaje de llamado a este grupo se cumplió alrededor del tiempo de la crucifixión, que fue a las 9 de la mañana, u hora tercera, como le escribe Marcos capítulo 15, versículo 25. Este grupo de obreros creyeron en la promesa del patrón. ¿Cuál fue la promesa? Os daré lo que fuere justo, dice el versículo. O sea, mostraron su confianza en el dueño de la viña, no haciendo ninguna pregunta con respecto a su salario. Ellos confiaron en su justicia y equidad. ¿Cuál fue el mensaje? El mensaje para este grupo fue anunciar que Cristo era el Cordero de Dios que fue crucificado e inmolado desde la fundación del mundo a favor de la humanidad. Por tanto, todo aquel que creyera en él sería salvo. En cada época hay un nuevo desarrollo de la verdad, un mensaje de Dios al pueblo de esta generación. Las viejas verdades son todas esenciales. La nueva verdad no es independiente de la vieja, sino un desarrollo de ella, escribió nuestra hermana Elena de Guay. Ahora veamos el tercer grupo. ¿Qué dice Mateo capítulo 20, versículo 5? Salió otra vez cerca de las horas sexta e hizo lo mismo. El tercer grupo de llamados fueron los reformadores. Ellos tenían la misión de conservar la verdadera fe en Jesús. Ellos también confiaron en la justicia y equidad del dueño de la viña y fueron recompensados, no de acuerdo con la cantidad de su trabajo, sino según la generosidad de su propósito. Acuérdate de los valdenses, acuérdate de los husitas, acuérdate de los seguidores de Wycliffe. ¿Qué dice aquí nuestra hermana Elena G. de Guay? Ella dice, tras los elevados baluartes de sus montañas, refugios de los perseguidos y oprimidos en todas las edades, hallaron los valdenses seguro escondite. Allí se mantuvo encendida la luz de la verdad en medio de la oscuridad de la Edad Media. Allí los testigos de la verdad conservaron por 1000 años la antigua fe. ¿Y qué sucedió con el cuarto grupo? ¿Qué dice Mateo capítulo 20, versículo 5, segunda parte? Salió otra vez cerca de las horas novena e hizo lo mismo. ¿Quiénes fueron estas personas? Fue el movimiento adventista en sus inicios. Fue el movimiento de Guillermo Miller. ¿Cuál fue el mensaje? El mensaje fue el cumplimiento profético de las 2300 tardes y mañanas. Y él respondió, hasta 2300 días de tardes y mañana, entonces el santuario será purificado. Este grupo, mi querido amigo, trabajaba también enseñando el juicio investigador de los muertos. Enseñaba los 10 mandamientos de la ley de Dios. Enseñaba el sábado como día santo del Señor y el mensaje del tercer ángel. Los que proclamaron esta amonestación dieron el debido mensaje a su debido tiempo. Así también Miller y sus colaboradores predicaron el mensaje fundado en Daniel capítulo 8, versículo 14 y Apocalipsis capítulo 14, versículo 7. Escribe nuestra hermana Elena de Guay. Muy bien. Ahora, ¿qué sucedió en el quinto grupo? Observa que entre el segundo grupo y el tercero y el cuarto hay una diferencia de 3 horas aproximadamente. Pero ¿qué dice Mateo capítulo 20, versículo 7? Y saliendo cerca de la hora 11ª, halló a otros que estaban desocupados y les dijo, ¿por qué estáis aquí todo el día desocupados? Y le dijeron, porque nadie nos ha contratado. Él les dijo, id también vosotros a la viña y recibiréis lo que sea justo. Este grupo es llamado después de 2 horas.
es decir, faltando una hora casi para terminar el día. ¿Y a quién representa? Representa a la Iglesia Adventista del Séptimo Día, Movimiento de Reforma. Este movimiento está constituido por creyentes fieles y obedientes a Dios, que practican la reforma pro salud, que proclaman el mensaje del fuerte clamor de Apocalipsis 18, que guardan los 10 mandamientos de la ley de Dios y la fe de Jesús, que tienen el don profético, que anuncian la segunda venida de Jesús. Es decir, adoran al Señor en su ser completo, cuerpo, alma y espíritu. Es el remanente del pueblo de Dios. Pero también se unen a él las ovejas que están en otros rediles. Son los sellados de distintas iglesias, inclusive la Iglesia Católica. El movimiento de reforma surge cuando el adventismo cayó en apostasía, que fue entre los años 1914 y 1925, en la cual Dios los vomitó de su boca, cumpliéndose con lo dicho en Apocalipsis capítulo 3, versículo 16, que dice: pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Ahora, ¿qué dicen las versiones proféticas de la hermana White al respecto? Mientras estaba orando ante el altar de la familia, dice ella, el Espíritu Santo descendió sobre mí y me pareció que me elevaba más y más. Miré hacia la tierra para buscar al pueblo adventista, pero no lo hallé en parte alguna. Y entonces una voz me dijo: vuelve a mirar un poco más arriba. Alcé los ojos y vi un sendero recto y angosto, trazado muy por encima del mundo. El pueblo adventista andaba por ese sendero. Entonces Jesús los alentaba levantando su glorioso brazo derecho, del cual dimanaba una luz que ondeaba sobre la hueste adventista, y exclamaban: ¡Aleluya! Otros negaron temerariamente la luz que brillaba tras ellos, diciendo que no era Dios quien los había guiado hasta allí. Pero entonces se extinguió para ellos la luz que estaba detrás y dejó sus pies en tinieblas, de modo que tropezaron y, perdiendo de vista el blanco a Jesús, cayeron fuera del sendero, abajo, en el mundo sombrío y perverso. Allí fue la caída del adventismo. Esta caída también la menciona la Biblia en Mateo capítulo 11, versículo 23, y también fue interpretada por nuestra hermana Elena G. de White. ¿Qué dijo ella interpretando el versículo? Vamos a leer primero el versículo para luego poder dar la interpretación que le dio la hermana Elena G. de White. Y tú, Capernaum, que eres levantada hasta el cielo, hasta el Hades serás abatida, porque si en Sodoma se hubieran hecho los milagros que han sido hechos en ti, habría permanecido hasta el día de hoy. ¿A qué se refiere la hermana White cuando dice Capernaum? Capernaum se refiere a la iglesia adventista del séptimo día, que tuvo la gran luz. ¿Y por qué dice que fue levantada hasta el cielo? Es obvio, ¿no es cierto? Porque tuvo muchos privilegios. ¿Cuáles privilegios tuvo? Tuvo una tremenda luz. Ellos ya conocían las 2300 tardes y mañanas, conocían ya la reforma pro salud, conocían mucho las profecías. Entonces, allí fue donde llega a su fin. Ahora, ¿puede hacerse una reforma personal? Claro que sí, se hace la reforma personal, pero no de la iglesia. Y eso es lo que nos está indicando aquí nuestra hermana Elena G. de White. Es por eso que el adventismo no practica esa reforma pro salud, la alimentación, el vestido. Y Amós capítulo 5, versículo 2 dice: cayó la Virgen de Israel y no podrá levantarse ya más. Fue dejada sobre su tierra, no hay quien la levante. Entonces, ¿cómo sería el grupo de obreros llamado en la última undécima? Sería un pueblo reformador, ¿no es cierto? Ojo aquí, reformador, mi querido hermano, no reformista, no te vayas a confundir. Primero, el Señor dejó un pueblo humilde y pobre, como lo dice Sofonías capítulo 3, versículo 12. Y segundo, sería un pueblo reparador de portillos, tal cual lo escribe Isaías capítulo 58, versículo 12. Son muchos de ellos quienes serán sellados por Dios.
Por eso que Apocalipsis capítulo 7 versículo 3 dice: no dañéis la tierra, ni el mar, ni los árboles, hasta que sellemos en sus frentes a los siervos de nuestro Dios. ¿Y qué es lo que nos aconseja nuestra hermana Elena de Guay? Dios enviará a su viña a muchos que no han sido dedicados al ministerio por la imposición de las manos. Cientos, sí, miles que han oído el mensaje de salvación están todavía ociosos en la plaza, cuando podrían estar empleados en algún ramo del servicio activo, dice. O sea, se refiere a estos últimos tiempos. Observa bien el verso. ¿A qué hora van a trabajar estos obreros? Faltando 1 hora para terminar el día. Los últimos contratados no fueron ministros, ni los que ya trabajaban en el ministerio. Fueron también los miembros laicos, fieles, que entran y hacen esta obra. Estos anhelaban servir al Señor, pero no fueron empleados en el ministerio o en algún ramo de la obra. Por ejemplo, hay muchos hermanos que conocen muy bien la palabra de Dios, pero no se deciden en predicarla, no se dedican a evangelizar. Estos son aquellos que, según la parábola, están ociosos. Y habrá miles convertidos a la verdad en un día, los cuales en la 11ª hora verán y reconocerán la verdad y los movimientos del Espíritu de Dios, escribió nuestra hermanita Elena G. de Guay. ¿Te das cuenta? Es decir, la obra de la hora 11ª fue de una gran multitud. Son ellos quienes terminan la obra. ¿Qué sucedió luego? Mateo capítulo 20, versículo 8 dice: cuando llegó la noche, el señor de la viña dijo a su mayordomo: llama a los obreros y págales el jornal, comenzando desde los postreros hasta los primeros. El trato del padre de familia con los obreros de su viña representa la forma en que Dios se relaciona con la familia humana. El mayordomo es Cristo, ¿no es cierto? Observa que el orden es llamar primero a los últimos, luego a los que fueron llamados primeros. Así los primeros serán postreros y los postreros primeros, porque muchos son llamados, más pocos escogidos, dice Mateo capítulo 20, versículo 16. Aquellos que vinieron a la viña a la hora 11ª estaban muy agradecidos por la oportunidad de trabajar en la viña. Estaban muy contentos y sus corazones estaban llenos de gratitud hacia la persona que los aceptó. Pero se sorprendieron cuando al final de la jornada laboral el dueño de la viña les pagó también el día completo, o sea, les pagó un denario. Un denario era el jornal diario en aquella época. Esto es lo que ocurre con el pecador, que conociendo su falta de méritos, ha entrado en la viña del Señor a la hora 11ª. Su tiempo de servicio parece muy corto. No se siente digno de recompensa alguna, pero está lleno de gozo, porque por lo menos Dios lo ha aceptado. Trabaja con un espíritu humilde y confiado, agradecido por el privilegio de ser un colaborador de Cristo. Dios se deleita en honrar este espíritu, escribió nuestra hermana Elena de Guay. Ahora, mis hermanos, Dios da oportunidades a todos. Dios tiene la misma recompensa para la eternidad. Un claro ejemplo es el ladrón que se arrepintió estando clavado en la cruz. Él fue llamado a último momento. Pero ¿qué dice Romanos capítulo 4, versículos 3 y 4? Vamos a leerlo, pero en la Nueva Versión Internacional. Pues, ¿qué dice la Escritura? Creyó Abraham a Dios y esto se lo tomó en cuenta como justicia. Ahora bien, cuando alguien trabaja no se le toma en cuenta el salario como un favor, sino como una deuda. El verso nos dice que la justicia de Abraham no provino de sus buenas obras, sino de su fe en Dios. Es por eso que se le conoce como el padre de la fe. Esa justicia la obtuvo por medio de la fe. Eso era lo que no entendían los judíos. Y muchos hasta el día de hoy no lo entienden. ¿Qué fue lo que creyó Abraham? Génesis capítulo 15, versículo 2. Señor Jehová, ¿qué me darás si no tengo hijos? ¿Qué le dijo el Señor? Mira ahora los cielos y cuenta las estrellas si las puedes contar. Y le dijo, así será tu descendencia. Así escribe Génesis capítulo 15, versículo 3. Eso fue lo que creyó Abraham. ¿Te das cuenta? Entonces, la fe de Abraham no consistió en una acción, sino en una actitud de su carácter y también de su obediencia.
Es decir, la gracia de Dios, mi querido amigo, es un regalo, ¿no es cierto? Entonces, la gracia tiene que ver con recibir libremente el regalo dado por Dios por medio de la fe, por medio de un amor de confianza con Dios. Es que un obrero trabaja para ganar dinero, pero Abraham no era un obrero. Por tanto, él recibió su salvación por el favor inmerecido de la gracia de Dios. Y Abraham creyó a Dios. La fe es la única manera de recibir lo que Dios ofrece gratuitamente. ¿Cuál sería aquí la respuesta? ¿Por qué los que fueron contratados primero no entendieron la gracia que se concedió a los que fueron contratados últimos? Porque entendieron la bondad del dueño de la viña hacia ellos. Aplicando esto espiritualmente, que cada estudiante de la clase de escuela sabática se pregunte, ¿cómo se comporta? ¿Como los trabajadores que fueron contratados primero o como los que comenzaron a trabajar los últimos? Esto es una reflexión personal, mis queridos hermanos. Pregunta número 3. Vamos a estudiar el subtítulo que dice sentimientos encontrados. ¿Qué pensaron los primeros jornaleros y qué dijeron? ¿Qué consejo divino se aplicó en la época de Jesús? Y se aplica también hoy. Vamos a estudiar el libro de Mateo, capítulo 20, versículos del 10 al 12. Al venir también los primeros pensaron que habían de recibir más, pero también ellos recibieron cada uno un denario. Y al recibirlo murmuraban contra el padre de familia, diciendo, estos postreros han trabajado una sola hora y los has hecho iguales a nosotros, que hemos soportado la carga y el calor del día. Filipenses capítulo 2, versículo 14 dice, haced todo sin murmuraciones y contiendas. Los obreros que trabajaron todo el día, al ver que los obreros que trabajaron solo una hora se iban de la mesa de pago, pensaron, uy, si el patrón les ha pagado el día completo por el trabajo de una hora, entonces nosotros recibiremos mucho más. Es decir, se estaban justificando ellos mismos y se estaban preparando para recibir más dinero. Imagina a los primeros contratados pensando que van a recibir mucho más por el trabajo. Ellos aducían haber trabajado todo el día en pleno sol, con calor sofocante. Pareciera que la protesta de los jornaleros de la primera hora parece ser justa. Lo que no recordaban es que había un contrato de por medio. En ese contrato había un acuerdo que ellos deberían recibir un denario por toda la jornada laboral. Es decir, ellos no entienden que poder trabajar en la viña era un privilegio. Mi querido amigo, trabajar en la viña del Señor es un don divino. Y Jesús deja claro con la parábola que son diversos los momentos por los que llama, pero que el premio es siempre el mismo. Mateo capítulo 20, versículo del 10 al 12, dice, al venir también los primeros pensaron que había de recibir más, pero también ellos recibieron cada uno un denario, y al recibirlo murmuraban contra el padre de familia, diciendo, estos postreros han trabajado una sola hora, y los has hecho iguales a nosotros, que hemos soportado la carga y el calor del día. Debemos estar agradecidos, mis hermanos, con lo que recibimos de nuestro Señor Jesucristo, sin intentar comparar lo que reciben otros. ¿Qué más les encontramos en los versos? Envidia, egoísmo, chisme, protesta. Eso no es justo, dijeron. ¿Cómo va a ser posible que los que llegaron a las 5 de la tarde solo trabajaron una hora y usted les pagó a ellos lo mismo que a nosotros, que trabajamos todo el día aguantando el calor? Hemos plantado, hemos cuidado, hemos podado y hemos cosechado los frutos de un gran viñedo. Ahora, el dueño de la viña no había cometido ninguna infracción a la ley, ¿cierto? Él estaba siendo justo, porque con ellos había acordado el pago de un denario y ellos habían aceptado. ¿Qué dijo el dueño de la viña ante el reclamo? Mira, amigo, yo no he sido injusto contigo. Recuerda que los dos acordamos que tú trabajarías por el salario de un día completo. Toma el dinero que te ganaste y vete. No es tu problema tuyo que yo les pague lo mismo a los que vinieron a las 5. Yo puedo hacer con mi dinero lo que me parezca.
¿Por qué te da envidia que yo sea bueno con los demás? Dice Mateo capítulo 20, versículos del 13 al 15. Además de los judíos, ¿a quiénes representan estos obreros? Representan a aquellos que por servir a Dios exigen reconocimientos humanos. Tal vez hayan construido el templo. Tal vez fueron los primeros en llevar almas al templo. Es decir, pueden haber sido delanteros en soportar duros trabajos, privaciones y pruebas. Por lo tanto, se creen merecedores de una gran recompensa y felicitaciones. También ellos piensan que merecen homenajes. Ahora, en la viña del Señor, el trabajo de plantar, cultivar y cosechar también continúa hasta que venga el Señor. En verdad que hay algunos hermanos que piensan que por tener años en la iglesia tienen muchos derechos y también derecho a ser reconocidos. Nuestra hermana Elena de White dice, revelan su deseo de engrandecimiento personal, su desconfianza en Dios, sus celos y mala voluntad hacia sus hermanos. Pero cuando viene algún hermano que es nuevo y comienza a hacer el trabajo que ellos jamás hicieron, tienen envidia, tienen celos y murmuran. Y todavía quieren acabar con ese trabajo, porque para ellos les parece que no es bueno. Es por eso que Filipenses capítulo 2, versículo 14 dice, haced todo sin murmuraciones y contiendas. Para Dios no hay nada más injurioso que el egoísmo. Por tanto, jamás trabaja el Señor con nadie que tenga ese espíritu del mal. El Señor dice, la paga es igual para todos. No importa el tiempo de trabajo que hagamos en la iglesia. La murmuración tiene que ver en cómo estamos avanzando en nuestra fe. ¿Podemos tener muchos años en la iglesia? Sí. Pero nuestra mente aún sigue igual. Nuestro carácter no ha cambiado. Y si no ha cambiado nuestro carácter, nuestros frutos aún siguen siendo de la carne. Entonces Dios dice, obedecer sin criticar y sin pelear. Es que el cristiano se caracteriza por ser obediente, por ser justo, por ser sencillo, viviendo en santidad, ¿no es cierto? Sabiendo que vivimos en un mundo malo y perverso. Entonces, Dios manda trabajar sin juzgar. Cada obrero que trabaja para Dios debe poner su labor en un espíritu amante y confiado. Entonces, fíjate, de esa manera seguiremos siendo los primeros. Pero si estamos quejándonos y rebelándonos contra Dios y criticando a los hermanos, viviremos con una actitud contraria al Espíritu de Cristo. Y con esa actitud, ¿qué estamos demostrando? Estamos demostrando que somos indignos de la confianza del Señor. ¿Cuál sería aquí la respuesta, mis queridos hermanos? ¿Qué pensaron los primeros jornaleros y qué dijeron? Pensaron que habían de recibir más. ¿Qué consejo divino se aplicó en la época de Jesús y se aplica también hoy? Hagan todo sin quejarse y sin discutir, dijo el Señor. Pregunta número 4. ¿Qué reconoció el Señor de casa que no vieron los que fueron contratados primero? A diferencia de los primeros, ¿cómo reaccionaron los segundos ante lo que recibieron? ¿Qué estudiaremos? Mateo capítulo 20, versículo 9. Y al venir los que habían ido cerca de la hora 11, recibieron cada uno un denario. Romanos capítulo 11, versículos 5 y 6. ¿Qué dice? Así también, aún en este tiempo ha quedado un remanente escogido por gracia. Y si por gracia ya no es por obras, de otra manera la gracia ya no es gracia. Y si por obras ya no es gracia, de otra manera la obra ya no es obra. El patrón es justo y generoso, y había tratado con justicia a sus jornaleros. Entonces, ¿qué está diciendo el Señor aquí? Jesús deja en claro que el favor divino no se gana, como lo enseñaban los rabinos, sino que es su gracia por medio de la fe la que nos conduce a la vida eterna. A la vista del Señor, ni el conocimiento, ni la jerarquía, ni el talento, ni el tiempo de servicio, ni la cantidad de trabajo, ni los resultados visibles de la obra realizada tiene valor, si no se toma en cuenta el espíritu voluntario con el cual se inician las tareas asignadas y la fidelidad con la cual se las ejecuta. Mateo capítulo 20, versículo 9 dice, al venir los que habían ido cerca de la hora 11, recibieron cada uno un denario.
Solamente con un espíritu voluntario y un carácter transformado llegaremos a ser primeros. Mientras que con un espíritu de rebeldía y de pereza llegaremos a ser postreros. Estos obreros jamás olvidaron la bondad, ni la generosa recompensa que habían recibido del dueño de la casa. Romanos capítulo 11, versículos 5 y 6 dice: así también, aún en este tiempo, ha quedado un remanente escogido por gracia. Y si por gracia, ya no es por obra. De otra manera, la gracia ya no es gracia. Y si por obra, ya no es gracia. De otra manera, la obra ya no es obra, dice el apóstol Pablo. Pablo insiste que la salvación por gracia es un regalo de Dios. Nosotros no tenemos méritos, porque todos los méritos son de Jesús y recibimos esa salvación por fe. Eso se produce cuando creemos y aceptamos el plan del Señor. Ya hemos dicho que esta parábola también es profética, ¿no es cierto? Y es el remanente que ha quedado por gracia, que es aquel que culminará la obra de Dios. El remanente actual es escogido por gracia. Jamás olvidemos que las obras son tenidas como deuda y no salvan. Aquellos que vinieron a la viña a la hora 11 estaban muy agradecidos por el trabajo que les dio el Señor, que les dio el dueño, y entendieron que era una persona muy bondadosa y llena de misericordia. Entonces, mis hermanos, trabajemos por la obra de Dios. No miremos hacia atrás, sino que pongamos el objetivo en el cielo. ¿Cuál sería aquí la respuesta? ¿Qué reconoció el Señor de casa que no vieron los que fueron contratados primero? Su gratitud y el espíritu de servicio hacia Él. A diferencia de los primeros, ¿cómo reaccionaron los segundos ante lo que recibieron? Con agradecimiento y como un regalo. Pregunta número 5. ¿Qué estudiaremos aquí? Vamos a estudiar el subtítulo que dice: Principios divinos versus tendencias humanas. En el alcance misionero, ¿qué desea Dios de su pueblo? ¿Qué enseñó la parábola acerca del principio del amor que ejerce Dios? Vamos a estudiar Mateo, capítulo 19, versículos del 16 al 17. Y también capítulo 20, versículo 15. Entonces vino uno y le dijo: Maestro bueno, ¿qué bien haré para tener la vida eterna? Él le dijo: ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno, sino uno, Dios. Mas, si quieres entrar en la vida, guarda los mandamientos. Mateo capítulo 20, versículo 15 dice: ¿no me es lícito hacer lo que quiero con lo mío? ¿O tienes tu envidia porque yo soy bueno? Romanos capítulo 4, versículo 2 dice lo siguiente: porque si Abraham fue justificado por las obras, tiene de qué gloriarse, pero no para con Dios. En la vida podemos vivir en una zona de confort, podemos vivir con todas las comodidades, casa de 4 pisos, internet, celular, etc. Materialmente hablando, podemos tener mucho dinero. Sin embargo, hay un vacío que nos impacienta. Hay algo que dentro de nosotros espera. Después de bendecir a los niños, Jesús caminaba y mientras avanzaba fue alcanzado por un joven lleno de energía y entusiasmo. Era uno de los gobernantes, tenía grandes posesiones y ocupaba un cargo de responsabilidad. Él fue quien vino corriendo a Jesús para hacerle una pregunta que lo inquietaba tanto. Él quería saber cómo alcanzar la salvación y arrodillándose saludó a Jesús y le dijo: Maestro bueno, ¿qué bien haré para tener la vida eterna? El joven rico quería pertenecer a la iglesia de Cristo. Él quería estar a su lado. Sentía deseo de ser su discípulo. Este hombre sentía un vacío en su corazón. ¿Por qué me llamas bueno?, dijo Jesús. Ninguno hay bueno sino uno, Dios. El Señor quería probar la sinceridad del joven y conseguir que expresara la manera en que lo consideraba bueno. Dicho en otras palabras, Jesús le estaba diciendo: si tú me dices bueno, es porque me estás reconociendo como Dios. Ya lo decía el mismo Señor en Juan capítulo 13, versículo 13. ¿Por qué me llamáis Maestro y Señor? Y decís: bien, porque lo soy. Quizás este joven lo dijo pensando que Jesús amaba los títulos, como los otros maestros. Ahora, el joven tiene muy buenas cualidades y comprendía
que le faltaba algo. En su corazón seguía habiendo un vacío que no podía ser llenado con ninguna de las cosas que había alcanzado en la vida. Mas si quieres entrar en la vida, guarda los mandamientos, dijo el Señor. En otras palabras, Jesús le estaba diciendo, para alcanzar la vida eterna tienes que quitar el obstáculo que está entre tú y yo. Luego, obedéceme y ámame. Si me amáis, guardad mis mandamientos, dijo el Señor, ¿no es cierto? En Juan capítulo 14, versículo 15. Ahora, ¿qué le dijo el joven rico? Le dijo, ¿cuáles? ¿Qué le dijo el Señor? No matarás, no adulterarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, honra a tu padre y a tu madre, y amarás a tu prójimo como a ti mismo. El joven le dijo, todo esto he guardado desde mi juventud, ¿y qué más me falta? Dijo en Mateo capítulo 19, versículo 18 al 22. ¿Verdad que, viendo estos versos, el joven era una persona muy obediente? Pero el tema es si verdaderamente había guardado los mandamientos con la profundidad de vida. Es como si el joven le hubiera dicho a Jesús, Señor, yo ya no peco. Pareciera que había una jactancia en las palabras del joven rico. Todo lo he guardado desde mi juventud. ¿Qué más me falta? Preguntó. Pero, ¿sabes, mi amigo? El Señor conoce cuál es realmente nuestra condición. Para el joven rico todo estaba claro, para él no faltaba nada. Él solo esperaba que Jesús le dijera, ya has alcanzado la vida eterna. Pero al Señor no lo podemos engañar. El Señor lo sabe todo. Cristo con compasión miró el rostro del joven, como si leyera su vida y escudriñara su carácter. Y le dijo, si quieres ser perfecto, anda, vende lo que tienes y dáselo a los pobres. Y tendrás tesoro en el cielo. Y ven y sígueme. Oyendo el joven esta palabra, se fue triste porque tenía muchas posesiones. Dice Mateo capítulo 19, versículos del 18 al 22. Ponga atención al verso. Aquí hay una palabrita clave que es vender. Por eso dice, vende todo lo que tienes. Es decir, vender no es quedarse pobre, sino que es deshacerse de algo que tienes. Entonces, vender significa renunciar a algo. El hombre fue probado a elegir entre Dios y las riquezas. El Señor no le estaba diciendo quédate pobre. Él estaba diciendo deja de aferrarte a las riquezas y practica la misericordia. El Señor le dice renuncia y entrégate. Entonces, ¿qué era lo que debía hacer el joven rico? El joven rico debía de renunciar al yo, debía someterse a Jesús, debía tomar la cruz y seguir al Señor con verdadera abnegación. Él debía obedecer sus palabras en todo, debía apartarse de sus proyectos ambiciosos. Mi querido amigo, lo que nos impide la salvación es lo que no se ve, son las excusas, es el trabajo. El joven rico quería pertenecer a Jesús, pero a su manera. Él tenía algo que le faltaba y algo que le sobraba. A él le faltaba Jesús y le sobraba dinero. Es como cuando tienes abundancia de salud y como tienes abundancia de salud, pues no la cuidas. ¿No es cierto? El joven rico tenía una gran fortaleza que era el dinero, pero también tenía una gran debilidad que era la falta de Dios. Él podía comprar muchas cosas, pero lo que no podía comprar era el amor de Dios. Eso es lo que no podía comprar con su dinero, ¿te das cuenta? Entonces, Jesús le estaba diciendo, nunca vas a ser feliz porque no me amas. Tú no me amas porque en tu corazón no estoy yo, sino el dinero, le decía el Señor Jesús. Mis hermanos, muchas veces es más fácil estar en la iglesia, trabajar en la iglesia. Y decimos que seguimos a Jesús, pero nos engañamos. ¿Sabes por qué? Porque nuestra mente está ocupada en otras cosas. Nuestro corazón aún sigue envidioso, orgulloso y egoísta. Pero según nosotros estamos siguiendo a Jesús. El Señor sabe que mientras no entreguemos el corazón, no podemos ser felices. Porque la verdadera felicidad te la da Cristo. Quien salva es Cristo. El joven rico hizo lo contrario de lo que hizo Pedro. Cuando Jesús le dijo a Pedro, ven y sígueme, él dejó redes, él dejó peces, él dejó todo y vino al Señor.
Pero el joven rico no hizo eso. Entonces, el Señor es autónomo y pone sus propias reglas, que no son como las nuestras. Tal cual lo dice Mateo capítulo 20, versículo 15. No me es lícito hacer lo que quiero con lo mío. ¿O tienes tu envidia porque yo soy bueno? Eso decía el Señor en la parábola. El padre de familia de la parábola reprendió la envidia, el resentimiento, el egoísmo de los obreros que trabajaron todo el día. También declaró fuertemente su derecho de hacer lo que él quisiera con lo que era suyo. El hombre preguntó a los obreros: ¿tienen celos porque soy generoso y bueno? La gracia es de Dios y la salvación es por la gracia de Dios. Pero para merecer la gracia debemos obedecer y amar a Jesús. Observa Romanos capítulo 4, versículo 2. Porque si Abraham fue justificado por las obras, tiene que gloriarse. Pero para con Dios, ¿qué dice nuestra hermana Elena G. de Guay? Ella dice: el jactarnos de nuestros méritos está fuera de lugar. Justificarse por las obras es ser jactancioso, es ser presumido, ¿no es cierto? Y la jactancia es pecado, es nada para el Señor. Las obras de Abraham en nada se compara a las obras de los escribas y fariseos. Pero igual, si el patriarca se hubiera jactado de lo que hizo, solamente sería por orgullo humano, porque para Dios esa justificación no sirve. Si estudias la vida del patriarca, te darás cuenta que Abraham llegó a tener un carácter extraordinario. Era obediente, fiel, lleno de fe, pero nunca presumió de eso, sino que se humilló hasta el final. Y ese ejemplo debemos imitar: trabajar por Dios con mucha fe, en obediencia y por amor. Mi querido amigo, hay muchas cosas que pueden estar impidiendo que entendamos la salvación. En el caso del joven rico, no era el alcohol, no era el cigarro, no era el dinero. Pero no solamente pueden ser las riquezas o el dinero, sino que también pueden ser los complejos de inferioridad, las dudas, el matrimonio, el trabajo, y así. Entonces, cuando le preguntemos a Jesús: Señor, ¿qué debo hacer para ser salvo?, Él te dirá: quita el obstáculo que hay entre tú y yo. Obedéceme y sígueme. Eso te responderá el Señor. ¿Cuál sería aquí la respuesta? En el alcance misionero, ¿qué desea Dios de su pueblo? Dios quiere obediencia. ¿Qué enseñó la parábola acerca del principio del amor que ejerce Dios? La parábola enseña que la salvación es por la gracia de Dios. Por tanto, desea el corazón del creyente. Pregunta número 6. ¿Por qué todos los trabajadores fueron llamados a trabajar en la viña del Señor? Al final de los tiempos, ¿cómo recompensará el Señor tanto a los sembradores como a los segadores? Vamos a estudiar Juan capítulo 4, versículo 36. Y el que siega recibe salario y recoge fruto para vida eterna, para que el que siembra goce juntamente con el que siega. Marcos capítulo 10, versículo 29 al 31 y capítulo 20, versículo 16 dice: respondió Jesús y dijo: de cierto digo que no hay ninguno que haya dejado casa o hermanos o hermanas o padre o madre o mujer o hijos o tierras por causa de mí y del evangelio, que no reciba 100 veces más ahora en este tiempo, casas, hermanos, hermanas, madres, hijos y tierras, con persecuciones, y en el siglo venidero la vida eterna. Pero muchos primeros serán postreros, y los postreros primeros. Así los primeros serán postreros, y los postreros primeros, porque muchos son llamados, mas pocos son los escogidos, dice la palabra del Señor. En la parábola fueron los judíos los primeros trabajadores en ser llamados. Ellos representan a aquellos que por sus servicios exigen preferencia sobre los demás, o sea, exigen reconocimientos. Ellos pensaban que por sus largos años de servicio a Dios habían ganado el derecho a una recompensa mayor que los demás. Y el que ciega recibe salario y recoge fruto para vida eterna, para que el que siembra goce juntamente con el que ciega, dice Juan capítulo 4, versículo 36. La cosecha son las personas que creen en Jesús. Jesús se refirió al mundo como un campo maduro para la cosecha del evangelio.
Nuestro Señor utiliza esta metáfora para comparar la siega con el traer almas al reino de Dios. El plan de Dios es una gran bendición, mis queridos amigos. Según el plan del Señor, todo obrero participa de la gloriosa siega. Entonces mira, cuando el verso dice, para que el que siembra goce juntamente con el que siega, significa que la cosecha no pertenece solamente al segador, sino también al sembrador. Y en este plan no hay competencia entre el sembrador y el segador, porque los dos están perfectamente unidos en la obra y ante los ojos de Dios para el Señor. El sembrar es tan importante como el segar, y ambos serán recompensados, aunque la siembra es un trabajo laborioso. Al final, cuando llegue la siega, se llena de alegría. Y Salmo capítulo 126, versículo 5 lo dice: los que sembraron con lágrimas, con regocijo segarán. En el campo espiritual significa que las personas sinceras, aquellos que tengan hambre y sed de justicia, rápidamente conocen la verdad. Entonces, en este caso, son casi simultáneos el sembrar y el segar. ¿Qué dice Marcos capítulo 10, versículos del 29 al 31? Respondió Jesús y dijo: de cierto os digo que no hay ninguno que haya dejado casa o hermanos o hermanas o padre o madre o mujer o hijos o tierras por causa de mí y del evangelio, que no reciba 100 veces más ahora en este tiempo, casas, hermanos, hermanas, madres, hijos y tierras, con persecuciones, y en el siglo venidero la vida eterna. Pero muchos primeros serán postreros, y los postreros primeros. En la vida, casi siempre queremos ser los primeros, en los estudios, en el trabajo, es decir, en todo. Todo lo que por la causa de Cristo tenga que dejarse, recibirá muchas bendiciones en la tierra, y también recibirá la mejor recompensa, que es la vida eterna. Cada alma que desea alcanzar las promesas de Dios debe dejar muchas cosas, costumbres, tradiciones, insultos, y debe aceptar insultos, desprecios. Acuérdate de los mártires que murieron en las persecuciones. Ya lo decía el Señor: Dios los bendecirá a ustedes cuando por causa mía la gente los maltrate y diga mentiras contra ustedes. Alégrense, pónganse contentos, porque van a recibir un gran premio en el cielo. Así maltrataron también a los profetas que vivieron antes que ustedes. Así lo escribe en Mateo capítulo 5, versículos 11 y 12. Entonces, mi hermano, pongamos siempre el objetivo en el cielo. Nuestra mirada debe estar concentrada y centrada en el cielo. Dios es un Dios que cumple sus promesas. Y para lograrlo es necesario obedecer y trabajar en nuestro carácter. Ahora, ¿será que solamente algunos tienen la oportunidad de salvación? ¿Qué dice Mateo capítulo 20, versículo 16? Así los primeros serán postreros y los postreros primeros, porque muchos son llamados, mas pocos escogidos. ¿Qué dice el Señor aquí? El Señor dice que para Él no hay últimos, sino que todos tienen posibilidades de alcanzar la vida eterna. ¿Cuál sería aquí el ejemplo? Cuando crucificaron a Jesús, crucificaron también a dos ladrones, uno a la derecha y otro a la izquierda. De los dos llamados por Cristo, uno lo rechazó, pero el otro se arrepintió. Ni aún temes tú a Dios estando en la misma condición, decía. Jesús, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Así lo escribe Lucas capítulo 23, versículos 40 y 42. Es decir, la única oportunidad que dio Cristo a los malhechores fue aprovechada por uno de ellos. Este hombre, que era considerado último, el más insignificante, y fue llamado a última hora, llegó a ser primero porque aceptó a Jesús. Este hombre, a pesar de haber sido llamado último, aún sigue testificando de Cristo. ¿Cuál fue la promesa para este varón? Fue la vida eterna. De cierto te digo que estarás conmigo en el paraíso, dice Lucas capítulo 23, versículo 43. La promesa fue que cuando venga Cristo por segunda vez, estaría en las filas de los redimidos, con Jesús en el paraíso. Entonces, para Dios no hay un último en la fila, sino que todos tienen posibilidades de alcanzar la vida eterna. ¿Cuál sería aquí la respuesta?
¿Por qué todos los trabajadores fueron llamados a trabajar en la viña del Señor? Porque Dios da oportunidades a todos para salvación. Al final de los tiempos, ¿cómo recompensará el Señor? Tanto a los sembradores como a los segadores. Los recompensará de manera igual, mis queridos hermanos. Pregunta número 7. Estamos estudiando principios divinos versus tendencias humanas. ¿Qué mujer se apartó de las tradiciones del judaísmo, a los principios del verdadero cristianismo, al pedirle a Jesús migajas del cielo? ¿Por qué el padre de familia de la parábola salió en diferentes momentos y en diferentes lugares para recoger la cosecha? Estudiemos Mateo capítulo 15, versículos del 25 al 27. Entonces ella vino y se postró ante él diciendo: Señor, socórreme. Respondiendo él dijo: no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Y ella dijo: sí, Señor, pero aún los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos. Lucas capítulo 13, versículos del 29 al 30 dice: porque vendrán del oriente y del occidente, del norte y del sur, y se sentarán a la mesa en el reino de Dios. Y aquí hay postreros que serán primeros, y primeros que serán postreros, dice el Señor. A ver, clamar a Dios por auxilio es una actitud natural del ser humano. Muchos en el mundo pueden testificar que en el momento más difícil de su vida, cuando las cosas parecen no tener solución, ellos clamaron a Dios y recibieron solamente un silencio vacío como respuesta. A veces parece que Dios nos ignora, pero no es verdad. En verdad que muchas veces no entendemos la razón por la cual Dios demora en atender nuestras oraciones, nuestras súplicas de ayuda. A Jesús le gusta que seamos persistentes en nuestras oraciones. Para entender esta pregunta, vamos a retroceder unos versículos y vamos a ir hasta Mateo capítulo 15, versículo 22. Dice que aquella era una mujer cananea de ese vecindario que vino a él. Y Marcos capítulo 7, versículo 26, primera parte, dice que la mujer era griega, sirofenicia de nacimiento. Si observamos el mapa, Jesús, después de un fuerte debate con los fariseos y los escribas, salió de Galilea y se fue más allá de sus fronteras, a tierras gentiles, en la región de Tiro y de Sidón, entrando en una casa. No quería que nadie lo supiese, pero no pudo esconderse, como lo registra Marcos capítulo 7, versículo 24. Fenicia era un país que ocupaba el litoral mediterráneo, entre los montes del Líbano y el mar de Galilea. Galilea y Fenicia eran entonces países vecinos. Sirofenicia fue tierra de los cananeos, y el cananeo es Sirofenicia en tiempos de Jesús. Esta mujer es de ascendencia y habla griega. Cristo había venido a revelar los grandes misterios del reino celestial, que durante mucho tiempo los judíos habían escondido. La verdad era que tanto judíos como gentiles serían coherederos de las promesas de Dios por medio de Jesús, como lo escribe Efesios capítulo 3, versículo 6. Imagínate, mi hermano, cuánto tiempo tardaron los discípulos en aprender esta verdad. Acuérdate que los judíos fueron los primeros en ser llamados, o los llamados en la mañana, como dice la parábola. Leamos nuevamente los versos. Mateo capítulo 15, versículos del 25 al 27. Entonces ella vino y se postró ante él diciendo: Señor, socórreme. Respondiendo él dijo: no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Y ella dijo: sí, Señor, pero aún los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos. Si analizamos los versos, concluiremos que hubieron dos periodos muy bien definidos. Uno, antes de Cristo. En aquel tiempo existía una división religiosa. Los escribas y fariseos consideraban que los judíos eran los únicos en ser hijos de Dios y pregonaban prédicas totalmente erróneas. Entonces se cayó en hipocresía al más alto nivel. Y dos, hubo un periodo con Cristo. Con Jesús se derribaron las barreras que existían y que fueron generadas precisamente por la incredulidad de los judíos. El Señor dijo: todos los que creen en Jesús y hacen su voluntad tienen derecho a ser llamados hijos de Dios. Entonces, se iniciaría con la evangelización de los gentiles,
porque todos somos uno en Cristo. ¿Qué sucedió con la mujer de Sirofenicia? Jesús buscaba a sus ovejas perdidas y se encontraba en el lugar de la mujer de Sirofenicia. Esta mujer era una madre muy preocupada por la enfermedad de su hija. El demonio la atormentaba y clamaba ayuda para ella. Imagínate, mi querido amigo, a esta mujer recurriendo primero a los médicos, luego a otros medios, quizás inclusive recurrió a los brujos, ¿no es cierto? Acuérdate que ella no era judía, pero cuando supo de Jesús, puso su fe en él. Es como decir que el último a quien recurrió por ayuda fue a Jesús. Su fe ya estaba puesta en Cristo y ella clamaba ayuda. Es como decir que el último a quien recurrió por ayuda fue a Jesús. Su fe estaba puesta en el Señor y ella clama ayuda y misericordia para su hija. Primero clama diciendo: Señor, hijo de David, ten misericordia de mí. Mi hija es malamente atormentada del demonio. Escribió Mateo capítulo 15, versículo 22. En esta ocasión, Jesús prueba la fe de la mujer y también enseña la paciencia y la fe de los apóstoles. ¿Qué sucedió aquí? La mujer se encuentra con el silencio de Jesús y con la incomprensión de los apóstoles. Los apóstoles no interceden por ella, sino que hacen algo que cualquiera de nosotros muchas veces lo hacemos. ¿Qué dijeron los discípulos a Jesús? Dile que se vaya, dijeron. Nos está molestando con sus súplicas. Así registra Mateo capítulo 15, versículo 24. Entonces, el silencio de Jesús era una prueba para los discípulos. Y eso lo confirma nuestra hermana Elena G. de White. Jesús relacionó a los discípulos con una pagana a quien ellos consideraban tan desprovista como cualquiera de su pueblo, de motivos para esperar favores de él. Quiso dar un ejemplo de cómo debía tratarse a una persona tal. Al ver el silencio de Jesús y la indiferencia de los apóstoles, la mujer no se rinde, sino que insiste, se llena de valor y dice: Señor, socórreme. Pero vaya que la respuesta de Jesús ponía la fe de la mujer a prueba y a su máxima expresión. No está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos, dijo. Creo que al escuchar esta respuesta, muchos de nosotros hubiéramos actuado mal contra el Señor. Los hijos eran los judíos que estaban sentados a la mesa y tenían el privilegio de disfrutar del ministerio terrenal de Jesús. Los perrillos eran, por lo tanto, los gentiles, quienes aún no habían sido admitidos al rico festín. Dicho en otras palabras, Jesús les dice que las bendiciones son para el pueblo de Israel, no para los paganos. Fíjate, mi hermano, los hijos de Israel consideraban enemigos a los gentiles y los llamaban perros, mientras los judíos despreciaban el rico pan llegado del cielo. Los gentiles, como la mujer de Sirofenicia, suplicaba por una migaja caída debajo de la mesa. Entonces, mira, el Señor, además de probar la fe de la mujer, quería mostrar a los discípulos que su amor y su gracia no había de limitarse solamente a los judíos, sino que sería para todo el mundo. Vaya que esta mujer sí era una auténtica joya que el Señor había encontrado. Esta mujer sí tenía una extraordinaria fe. Los golpes de la vida habían fortalecido su fe al punto de contestar: sí, Señor, pero aún los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos. Qué hermosa respuesta, ¿no es cierto? La mujer estuvo dispuesta a ser comparada con un perro, con tal de recibir una migaja o un poquito de gracia. Todo por amor a su hija. ¿Te das cuenta hasta qué punto llega la madre por amor a sus hijos? Esa migaja era una gran bendición para ella. Jesús demostró que la mujer era una de las ovejas perdidas, que pasó el examen de fe, y Dios le concedió lo que ella pidió. El Señor se rindió ante la extraordinaria fe de la mujer de Sirofenicia. Oh mujer, grande es tu fe. Hágase contigo como quieres.
y su hija fue sanada desde aquella hora. Así lo escribió Mateo capítulo 15, versículo 28. Entonces, mi amigo, la gracia de Dios, las promesas de Dios y la salvación son para todo aquel que cree en Jesús y haga su santa voluntad. Es por eso que Lucas capítulo 13, versículos del 29 al 30, dice: porque vendrán del oriente y del occidente, del norte y del sur, y se sentarán a la mesa en el reino de Dios. Y he aquí hay postreros que serán primeros y primeros que serán postreros. Jesús dijo que habrán muchos en todo el mundo, de muchas naciones, junto con Dios en su reino. Los redimidos son de todos los tiempos. Es por eso que la parábola habla también de los obreros contratados en diferentes horas, y ese es otro significado de la parábola. Ahora imagínate a los judíos escuchando esto. Imagínate la cólera en sus ojos. En verdad que para muchos judíos de aquella época, esta noticia fue muy desagradable, porque a ellos se les había enseñado que la salvación era solamente para judíos y no para gentiles. Mis hermanos, si una mujer de Sirofenicia demostró que con poco conocimiento que tenía del Señor y con mucha fe se alcanzaron grandes bendiciones, nosotros también podemos demostrarlo. Es que todos los méritos son de Jesús, así que nadie debe jactarse que posee los méritos para su salvación. Apocalipsis capítulo 17, versículos 9 y 10 dice: después de esto miré, y apareció una multitud tomada de todas las naciones, tribus, pueblos y lenguas. Era tan grande que nadie podía contarla. Estaban de pie delante del trono y del Cordero, vestidos de ropas blancas y con ramas de palma en la mano. Proclamaban a gran voz: la salvación viene de nuestro Dios, que está sentado en el trono y del Cordero. Aquí están los redimidos. Mis hermanos, sigamos adelante. Pronto, muy pronto llegará el momento en que los redimidos estarán juntos con Jesús. Muchos estarán sentados a la mesa del Señor, llegados desde todas partes del mundo, desde los últimos rinconcitos del planeta. Y sus esfuerzos, las persecuciones, las humillaciones y vergüenzas valieron la pena, porque la recompensa es mucho más grande que aquellos sufrimientos. ¿Cuál sería la respuesta? ¿Qué mujer se apartó de las tradiciones del judaísmo a los principios del verdadero cristianismo al pedirle a Jesús migajas del cielo? Fue la mujer cananea o la mujer de Sirofenicia. ¿Por qué el padre de familia de la parábola salió en diferentes momentos y en diferentes lugares para recoger la cosecha? Porque hay salvos de todos los lugares y de todos los tiempos, mis queridos hermanos. A ver, en el mundo hay muchos sedientos por escuchar la palabra de Dios. La mies es mucha y los obreros pocos, dice el primer versículo. El Señor Jesucristo llama a obreros a trabajar en su iglesia. Todos son obreros de Dios: pastores, misioneros, colportores, fieles, líderes, laicos, todos, mis hermanos. El llamado es a involucrarnos en su obra. Querido amigo, cuando venimos a la iglesia, ese gozo, ese contentamiento que sentimos, esa alegría es la que nos impulsa a compartir lo que sabemos con los demás. El Señor hace un llamado a todo aquel que quiera trabajar por la salvación de las almas. Cada obrero tiene su recompensa al final de la jornada. Aunque muchos digan: no tengo tiempo, aunque digan: tengo mucha vergüenza, lo cierto es que el Señor llama a todos. Ha llamado a todos y llamará a todos. Ese llamado ha sido hecho en diversos periodos de la historia humana. Los primeros en ser llamados fueron los judíos, solo que ellos tergiversaron la verdad y tuvieron sentimientos encontrados. Ellos pensaron que las promesas de Dios eran solamente para el pueblo judío. Es por eso que cuando la parábola dice que al momento del pago, al ver los primeros obreros que el dueño pagó igual a todos, ellos se molestaron y reclamaron al dueño de la viña. En verdad que el antiguo pueblo de Dios no entendió los pensamientos del Señor.
Él decía: Guárdame, oh Dios. mis pensamientos no son como tus pensamientos. Tú eres mi Señor. Los Fuera de ti principios no hay bien para mí. de Dios son Al divinos, Eterno he puesto siempre mientras que los ante mí, pensamientos del porque hombre está a mi diestra. son simplemente No tendencias seré humanas. conmovido. Nuestro Señor Sustenta mis Jesucristo pasos murió en por tus todos. caminos, Por tanto, para que mis la pies gracia es para todos, no resbalen. siempre y cuando acepten a Jesús como su Salvador personal, crean en Él y hagan su voluntad. Eso implica obediencia a los 10 mandamientos de la ley de Dios. Mis hermanos, los últimos llamados son los creyentes fieles de la Iglesia de Cristo. Ese movimiento de reforma que ha sido llamado en la 11ª hora, y son los llamados a las ciegas de las almas, porque la mies es mucha. Así que tenemos mucho trabajo, mis queridos hermanos. Y usted también, mi querido amigo, únase a la iglesia para que pueda cegar almas para Cristo. Que toda la honra sea para nuestro Señor Jesucristo, y que Dios los bendiga grandemente, mis hermanos, en el nombre de Jesús. Amén. Muchas gracias por haber llegado hasta este punto del programa. Estamos terminando alegres, muy contentos, diferente de cómo entramos, muy diferente, porque el Señor ha hecho una obra en nuestros corazones y hemos podido llenar nuestros cántaros. Así que ahora nos queda vaciar este cántaro para que siga llenándose con su favor y su voluntad. Vamos a orar para terminar. Señor, nos despedimos por unos cuantos días según tu santa voluntad. Mientras tanto, acógenos, bendice este sábado tan glorioso, Señor, donde nos reunimos, nos convocamos para invocar tu nombre, invocar la misericordia sobre tu pueblo, Señor. Ayuda a todos nuestros familiares, especialmente aquellos que todavía, Señor, se resisten o no conocen, a los que están iniciándose en la fe, Señor. Cual bebé, Señor, ten paciencia de ellos y utiliza los medios para que puedan, Señor, ellos seguir tomando de tu palabra como si fuera esa leche materna que tanto necesitan, Señor, los que se inician en la vida. Gracias, Señor, por tu pueblo que trabaja incansablemente. Padre mío, el tiempo se acorta y nosotros lo sabemos. Ayúdanos que pongamos nuestros talentos a tus pies. Utilízalos, Señor, como es debido. Gracias infinitas, nos volveremos a encontrar muy pronto en el precioso nombre de Cristo Jesús. Amén.